Hola, soy Rosemary Bimdascona. Hoy les quería hablar de la discriminación lingüística. Mis investigaciones están en Oaxaca, donde hay muchas comunidades que hablan diferentes lenguas indígenas. Y realmente hay dos grupos de personas importantes para la supervivencia de la lengua. Un grupo sí es los jóvenes, pero el otro grupo es el grupo de adultos que hablan la lengua, que son capaces de hablar la lengua, que tienen el conocimiento que pueden o no heredar a futuras generaciones. Este video creo que lo voy a llamar el bullying lingüístico y sí les voy a contar un caso de bullying hacia un adulto. Pero de igual forma podría llamarlo la empatía lingüística, porque eso es el segundo punto que quiero tocar. Tener empatía para los últimos hablantes de una lengua. A mí me toca en ocasiones trabajar con pueblos donde la lengua es moribunda y estoy tratando de documentar palabras, estructuras gramaticales antes de que se desaparezca la lengua. No a todo lingüista le toca esta situación, pero a mí y a algunas otras personas sí. Y les voy a ser sincera. Yo creo que a veces en mi mente he culpado a esas últimas generaciones de hablantes. Porque los últimos hablantes, si son los últimos, es porque no enseñaron a sus hijos, ¿no? Y sus nietos la lengua. Porque ellos fueron capaces de hacer eso, hablan la lengua, podrían haber hablado la lengua con sus hijos, pero escogieron no hacerlo y realmente en mi mente pensé, pues, ellos son quienes mataron la lengua, con no enseñarla. Y a veces ellos no entienden por qué yo tengo interés en la lengua, si es algo que en toda su vida ha sido la lengua no ha sido valorada. Creo que sí los he juzgado de alguna forma, no abiertamente, claro, pero adentro, en mi vida mental, creo que sí he tenido esa actitud a veces, pero ahorita creo que estoy llegando a comprender más cuál es la realidad que ellos han vivido durante años y creo que apenas sí me están haciendo más empatía para estos últimos hablantes. Empiezo con la primera parte de la historia y entonces comento más sobre este concepto de empatía. Varias veces me ha tocado estar en un pueblo donde hay menos de 10 hablantes que todavía viven y todos tienen más de 80 años y son situaciones difíciles para trabajar, pero sí, hay que hacer la lucha, ¿no? Y tratar de documentar estas lenguas ahora, cuando es posible todavía. En una de esas ocasiones, fui a un pueblo. En todo el pueblo pude encontrar a 6 personas que podían contestar si yo quisiera elicitar una lista de palabras que la mayoría sí sabían cómo eran. Y bueno, responder con palabras en aislamiento es una cosa, pero hablar fluidamente la lengua en una conversación o para contar un cuento o algo así, eso es otra cosa. Después de una semana de estar elicitando palabras en aislamiento, quizás frases cortas, ya quería grabar textos, cuentos, conversaciones, lo que sea, sí, habla fluido. Y fue bien difícil. Sí encontré a 6 personas que podían contestar mis preguntas, pero no quiere decir que esas 6 personas estaban realmente usando la lengua en su vida cotidiana. Y realmente no sé cuánto tiempo había pasado desde que no habían usado la lengua. No me sorprendiera nada si ya tendría unos 30 años desde que no lo habían usado en su vida cotidiana. Y entonces pues llega una gringa y prende una grabadora y pide que hablen.
no es tan fácil. Pedí a un señor que me contara algo, pero vi que se puso bien nervioso. Sí había con mucho gusto contestado las preguntas cuando dije, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el otro? Sí, pero el que dije, ok, a ver, cuéntame en zapoteco, bla, 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 bla. Y se puso bien nervioso y empezó a hablar en español y preguntar dudas, cómo evitar la tarea. Y entonces vi otro señor pasando en la calle y dije, oh, y ya había trabajado con ese señor también y sabía que él podía también. Y dije, oh, puede ayudarnos porque pensé, a lo mejor poniéndolos juntos va a ser más natural y más fácil, ¿sí? Pero realmente yo creo que los dos se pusieron nerviosos. O sea, no negaban a hacerlo, pero sí estaban algo nerviosos y empezaron a contar lo que tenían que contar varias veces en español. Y yo estuve diciendo, oh, puede contarlo en zapoteco. Varias veces dije eso y entonces poco a poco empezaron a hablar en zapoteco. Y sí contaron en zapoteco, pero fue como hablar zapoteco un minuto y entonces volver al español y entonces intentar de nuevo con zapoteco y volver al español. Realmente no les fue nada fácil. Cuando yo estudié la prepa, tenía una maestra de inglés y ella explicó una vez la diferencia entre empatía y simpatía. Estoy suponiendo que tienen los mismos sentidos en español que en inglés, pero ella dijo, miren, simpatía es cuando realmente conoces la situación personalmente porque a ti te ha tocado y tú lo sientes también, sientes lo mismo que ellos sienten. Y empatía es cuando no te ha pasado, pero estás intentando mentalmente relacionarte con ellos e imaginar qué es lo que han de estar sintiendo, ¿sí? Entonces, en muchos casos lo que tenemos es realmente empatía. En este caso tiene que ser empatía y no simpatía, porque hasta vivir esta experiencia en este pueblo y después de muchos años de trabajar, de ir a otros pueblos donde también hay lenguas moribundas, a veces trabajar con los últimos hablantes, hasta ahora me di cuenta qué tan difícil es estar en esa situación y que yo no tengo derecho de juzgarlo porque yo jamás he vivido algo semejante. Hay, hay ciertas experiencias humanas, todos o casi todos sabemos qué es el placer de comer, cómo es sentir hambre, sueño, cansancio, las necesidades biológicas que tenemos, ¿sí? Casi, para sonar un poco como José José, casi todos sabemos querer y pocos sabemos amar. Pero sí, casi a la mayoría nos toca alguna vez enamorarnos, ¿no? Y sabemos cómo es experimentar eso. Y luego hay otras experiencias que no nos tocan a todos, pero a muchos. Por ejemplo, ser padre, tener un hijo, amar a tu hijo. Eso no le toca a todititos los humanos, pero a muchos. Y yo me acuerdo después de que nació mi hija, yo sentí más cuando vi las noticias. Porque antes si yo veía un padre en Afganistán o Siria, algún lugar del mundo donde había un conflicto, Bosnia, y estaba cargando una nena pues con sangre o quizás muerta o herida. Antes, si yo vi eso en la tele, pensé, oh, es una lástima que hay guerras y oh, eso es horrible. Sabía que era horrible aquí, pero no lo sentía aquí como lo siento ahora, como cuando uno sabe que es tener un hijo y querer el hijo tanto
imaginar por un segundos qué sería si tu hijo estuviera en esa situación. Lo sientes, ¿sí? Lo sientes porque realmente puedes ponerte en la situación de esa persona. Ser de los últimos hablantes de tu lengua materna es una experiencia humana que no todos vivimos, pero algunos sí. Y las personas que son los últimos hablantes realmente sí están viviendo algo que por toda la historia de la humanidad ha pasado en diferentes lugares, en diferentes ocasiones, pero no a todos nos pasa. Y me di cuenta ahora en esta situación. Siempre trato de traducir todo a mi manera nativa de pensar las cosas, ¿sí? O hacer una analogía que sería más eh, pertinente para mi vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con hablantes de zapoteco, pero vivimos en México y español es la lengua colonial y pues yo pienso que, ok, español tampoco es mi lengua materna y no es la lengua materna de las personas con quienes estoy trabajando y tenemos eso en común y trato de ponerme en esa situación y no, creo que antes quizás eso fue lo que me permitió juzgar algo porque no podía entender cómo alguien no va a hablar su lengua materna a su hijo. Si yo, aún viviendo en México, hablo inglés con mi hija todos los días, ¿sí? Es algo tan mío que no puedo imaginar perder mi lengua, porque sí, me tocó en este pueblo, me ha tocado en otros pueblos ir con gente grande, 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 inclusive gente que tenía en zapoteco como primera lengua y que a veces no lo han usado en décadas y dicen que no se acuerdan. Y pregunto palabras fáciles, hasta yo sé qué es la palabra antes de pedirla, pero no se acuerdan, no se acuerdan, ¿sí? Y nunca he podido imaginar perder mi lengua así. No sería posible que yo perdiera inglés. Bueno, quizás un accidente neurológico o algo, sí, un accidente que me atropellan y afecta parte de mi cerebro. Quizás eso, pero ahora me doy cuenta que mi situación no es lo mismo que la situación de esas personas. Porque, claro, si los dos estamos funcionando en español, que no es lengua materna ni la mía ni de ellos, estamos viviendo en sociedades donde la lengua dominante es esta otra lengua que no es nuestra lengua materna, pero mi situación es diferente porque aún estando en México, en un país donde predomina el español, toditos los días puedo venir a mi casa y prender la tele y hay quién sabe cuántos canales donde están hablando inglés, mi lengua materna. Puedo ver las noticias de mi país. Ahí están los anuncios que se muestran allá. Todo está en inglés. Puedo ver novelas, puedo ver drama, comedia, noticias, cualquier cosa. Puedo, si tengo conexión al internet, aún estando en la calle, puedo bajar noticias, puedo bajar libros, puedo bajar todo tipo de medios en mi lengua. Si tengo una duda sobre cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que yo quiero investigar, ¿sí? Como noto que estoy perdiendo cabello atrás y recuerdo que quiero buscar, oh, existe ese químico que algunas personas usan, a ver si es posible, qué son los efectos de eso, o hubo un eclipse, si quiero leer sobre los eclipses, o si pues cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que me interese de repente lo puedo buscar en mi lengua en Google y ahí están millones de respuestas a mis dudas. Y estas personas no tienen eso. No existen telenovelas, novelas escritas, anuncios, noticieros
páginas en internet. No existe nada de eso en estas lenguas, nada. Mi lengua está en mi alrededor todo el tiempo y yo puedo consumirla. Ellos tienen que crearla. El único contenido en su lengua es cuando hablan la boca hablar. Y yo nunca voy a saber qué es estar en un mundo donde nada más hay otras 5 personas que hablan mi lengua y no hay nada de contenido disponible en otros medios. Nunca voy a saber cómo se siente eso. Y nunca voy a saber qué tanto podría yo olvidar si estuviera en esa situación, porque nunca me va a tocar estar en esa situación, porque mi lengua materna es una lengua, pues, colonial, imperialista, que está por todo el mundo. Entonces yo no puedo sentir simpatía, pero yo tengo que desarrollar un sentido de empatía. Estuve grabando una conversación con estos 2 señores que quizás no habían hablado esta lengua realmente en años, quizás décadas. Y les fue difícil, pero realmente yo vi que era difícil y estuve muy agradecida, porque solamente gracias a ellos pude documentar algo de habla natural en esa lengua que en pocos años ya no va a ser posible. Y entonces pasó otra cosa. Fuimos yo y un colaborador a la presidencia, porque de hecho de ahí nos íbamos. Y queríamos despedirnos del presidente. Y uno de estos señores también tenía mandado en la presidencia. Entonces fuimos juntos a la presidencia y llegamos de ella a la presidencia. Y en este pueblo hubo un presidente que creo que nos ayudó, nos apoyó, realmente sí tenía interés a que hiciéramos el trabajo. Él estaba en una reunión con varias personas, políticos, agentes municipales, algunas personas de otros municipios. Y le di un reporte breve de mis actividades. Y creo que se sintió emocionado con el trabajo que estuvimos haciendo y vio al señor ahí y dijo, a ver, venga usted, quiero que nos hable en zapoteco, en el zapoteco de aquí, de este pueblo, para que todos oímos. Y si hace 15 minutos fue difícil para este señor hablar fluidamente cuando nada más fuimos como 4 personas ahí y todos amigables. Imagínense si se puso nervioso conmigo siendo pocas personas y pacientes. ¿Cómo se ha de haber sentido frente a unos, quién sabe, 30 políticos? Y de repente él tiene que hablar formalmente en este contexto político. ¡Qué presión! Y entonces empezó a hablar y su habla contenía muchos préstamos de español que un hispanoparlante que no sabía nada de zapoteco podría haber reconocido qué palabra era, porque suena muy semejante que en español, aunque sí es zapoteco porque lo ha modificado a la fonología zapoteca. Y pues estaba hablando y salían estos préstamos y la gente empezó a reírse. Y él hasta tuvo que parar a explicarles en español que así es nuestro zapoteco de aquí, tiene préstamos. Siguió hablando, pero ahora cambió algo como si hasta se estaba, como para hacerlo más chistoso, porque no quería ser simplemente objeto de burla de otras personas, quería ser parte de la broma. Y eso fue su opción, ¿no? Como hacer todo chistoso. Ir con la mayoría que se están riendo ahí, como si fuera algo chistoso. Yo no creo que es chistoso. Hay una reunión de gente que están sirviendo. Hay una investigadora, bueno, realmente 2 investigadores
que vinieron a investigar la lengua de este pueblo, vinieron hasta ese pueblo porque existe una variante especial de la lengua en ese pueblo. Y es una lengua que ahora pocas personas en todo el mundo saben hablarla. Entonces vinieron investigadores de fuera para poder investigar esa lengua. Y el presidente del pueblo pide que uno de los últimos hablantes dé un discurso breve en la lengua a la gente ahí reunida. ¿Qué es chistoso de esa situación? ¿Es chistoso que toda una lengua se va a morir? Es chistoso. ¿Qué es chistoso? Yo creo que se estaban riendo porque oían español y no daban crédito de que fuera zapoteco. Se estaban riendo porque para ellos suena raro, porque no están acostumbrados, pero eso no es chistoso, eso es una tragedia. Eso realmente, visto desde mi perspectiva, si algunas de esas personas fueron de ahí y no están acostumbrados a escuchar la lengua, que en términos de identidad, herencia, debe ser su propia lengua, la lengua que todititos sus antepasados hablaron por siglos y siglos, que fue una lengua muy importante en Mesoamérica antigua, fue una lengua de gente que se puso más rebelde que otras personas en la Nueva España, que sí dieron más lucha a los españoles durante la invasión. Y debe ser una herencia cultural y una herencia lingüística que uno es orgulloso de preservar. Y están ahí riéndose porque suena raro. Eso es triste. Quedaron pobres. Y yo no estoy hablando de pobreza económica, estoy hablando de pobreza cultural, pobreza humana, pobreza lingüística. Se quedaron monolingües, se quedaron vencidos por los invasores porque aceptaron ser monolingües en la lengua de los invasores. Y perdieron su lengua que contenía tantas cosas de su cultura y les suena raro. Les suena raro el tesoro que ellos perdieron. No creo que es nada chistoso. Están ahí riéndose. Entonces, uno de ellos, uno de los políticos, no me acuerdo si fue agente municipal o qué, agente municipal o no sé qué fue, pero uno de esos señores, entonces, cuando el hablante del zapoteco terminó de hablar y todos se están riendo, él de repente se levanta y se acerca y viene ahí porque él también quiere atención. Es el Trump zapoteco. Trump realmente ni es zapoteco porque no puede hablar zapoteco, pero es un Trump oaxaqueño, ¿sí? Un Trump zapoteco mestizado. Porque ¿qué es Trump? Es un bully, es un ignorante, es un pendejo. Eso es lo que es. ¿Y qué hacen los bullies ignorantes? Ellos hacen que su ignorancia tenga más prestigio que el conocimiento. Y pues buscan la aprobación de la gente con su risa. Y así es como logran poder. Bueno, entonces se levantó este sabio y dijo, y ahora voy a hablar en coreano. Ching chong ding dong du 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 du. Así es el coreano como hablan en Japón. Así es lo que dijo. Ok, yo quisiera decir, bueno, quizás sería chistosa la broma si es que el coreano se hablara en Japón, excepto que no se habla en Japón, excepto por migrantes coreanos que viven ahí, pero no es la lengua de Japón. Tampoco es una lengua tonal, como están emparentando. Realmente coreano es pariente del turco, es una familia de lenguas que estaban en la ruta de la seda. Y
Oh, y tampoco tiene relevancia aquí porque ninguno de nosotros hablamos coreano. El presidente había pedido a este señor que hablara zapoteco porque es la lengua de ese pueblo y coreano no tiene la misma relevancia en esa situación. No, pero esto pensó que podía ganar algunas risas. Y quise decir algo así de fuerte, pero yo estoy de invitada en el pueblo. Quiero regresar a ese pueblo. Tuve una buena experiencia de investigación. Tuve una buena experiencia con el presidente. No quiero ofender a nadie. Y estaban tomando mezcal. Yo soy mujer, son hombres y me han pasado otras cosas en el pasado que quizás en esta situación me pone a pensar quizás no debo arriesgarme con salir con todo lo guerrera que está adentro, ¿sí? Entonces nada más le di una mirada y dije, entonces pensé, no, yo no puedo decirlo directamente, lo único que puedo hacer es dar un ejemplo de algo diferente. Entonces yo hablé en zapoteco. Y realmente no había pensado en qué diría en tal ocasión porque no lo estuve esperando. Y no dije nada complicado, dije que es un bonito pueblo y estuve muy agradecida de estar ahí, bla, bla, bla. Y que la lengua es importante, da, 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 da. Algo corto, pero lo dije en zapoteco. Lo dije en zapoteco para que ellos vieran que para mí no es una broma. Y que yo lo estaba tomando en serio. Y fue interesante que nadie se rió. A mí nadie se rió. Al señor casi todos estaban riéndose. En Estados Unidos, donde la lucha es más de racismo, y aquí en México muchas veces puede ser más de clasismo, y hay diferentes ismos, ¿no? Pero en Estados Unidos hablamos del privilegio blanco. El privilegio que gozamos los blancos en Estados Unidos y que no sufrimos de discriminación. Y dense cuenta que hasta ahí se extiende mi privilegio blanco. Y no es solamente privilegio blanco, es privilegio angloparlante, es privilegio estadounidense, es que pertenezco a diferentes grupos que tienen un prestigio social. No merecido, pero existe, ¿sí? Este prestigio. Y personas siempre me asignan prestigio. No por mi género, pero por mi lengua, por mi nacionalidad, por mi color, me asignan un prestigio. Y quizás por mi doctorado, no sé. Ahí soy la doctora, ¿sí? Todo el mundo me llama la doctora. En varios otros pueblos me han llamado así. Yo nunca dije nada, nadie que me dijera eso, pero automáticamente lo agarraron. Así de respeto me han dicho. Y nadie se ríe de la doctora. Pero todo el mundo se ríe del abuelo que habla raro. Si yo hablo zapoteco, oh, wow, ¿cómo es posible que esta gringa habla esta lengua tan bien? Y realmente ni lo estoy hablando tan bien, tengo acento y toda la cosa, pero alguien que realmente sí lo puede hablar, es que deben estar felicitándolo, deben estar animándolo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuántas de todas las personas que estuvimos reunidos ahí, quién más podía haber hecho lo que el Señor hizo? ¿Quién podría haber espontáneamente hablado en esa lengua? Ninguno de esos señores saben hablar la lengua más que él. El Ching Chong Ding Dong no sabe hablar más que español. Él ni es capaz de intentar hablarlo y él se está riendo de quién es más sabio, quién conoce más, quién es bilingüe cuando este es monolingüe. Los bullies son más ignorantes que sus víctimas. ¿Sí? Son más ignorantes y ellos almacenan poder
y se ríen de los que saben. Y hasta asignan un estigma al conocimiento. Lo vuelven todo al revés de lo que debe ser. Bueno, ok. Y es algo interesante para mí que parte de la razón que se estaban riendo del habla de este señor fue su uso de préstamos. Porque en el otro video que hice hace, no sé, 2 años quizás, estuve hablando de cómo en muchas comunidades donde los jóvenes son bilingües, los adultos regañan a los jóvenes por usar préstamos. Y que eso, yo temo como lingüista, va a desanimar a los jóvenes que podrían proteger esa lengua y llevarla a las siguientes generaciones. Y ahora vi la otra parte. Este señor que habló, realmente en esta ocasión nada más me tocó conocerlo por unas 2 horas. Él ha vivido 80 años y solo me tocó ser testigo a 2 horas de esos 80 años. Y en esas 2 horas me tocó ver algo así, donde lo bullearon, básicamente. Bullearon a un señor bilingüe de 80 años por su propia ignorancia. ¿Quién sabe qué más ha vivido? Seguramente ha vivido esa situación 1000 veces, ¿no? ¿No creen? Y yo, ¿cuántos señores como él he conocido? He conocido a varios en diferentes pueblos donde el zapoteco se está perdiendo. Y quizás algunas veces yo pensé, bueno, estos son los señores que no valoraron a la lengua y por eso se va a morir la lengua, porque decidieron no hablarlo con sus hijos. Pero ¿cómo quiero que ellos hablen la lengua con sus hijos si hablarla es vivir esta experiencia del bullying cuántas veces, repetidas veces? Estuvimos ahí, grabamos algo con el otro señor y él, y estuvimos felices. Yo empecé a contar algunas cosas en zapoteco, estuvimos conversando ahí como una conversación bilingüe. Y vieron, yo creo que yo realmente tengo un aprecio grande para esta lengua y realmente sí estoy muy interesada y valoro mucho esta lengua. Quizás con más conversaciones así que se podrían dar cuenta de que hay gente que aprecia el valor de esta lengua y eso podría inspirarles a también querer hablarla, quizás con sus nietos. Pero si va uno a la presidencia inocentemente a hacer un trámite o algo, y ahí el presidente pide a uno que hable la lengua, y ahí hay un baboso que decide hacer una broma y todo el mundo se está riendo. ¿Cómo ese señor ha de sentir? Regresando a la casa, ¿va a querer hablar alguna palabra con sus nietos? ¿O mejor los va a querer proteger de ese bullying? Hay 2 partes, ¿sí? Necesitamos a los jóvenes, pero también necesitamos a los abuelos. Y ellos también sufren del estigma de la lengua y es completamente natural que se muera la lengua en esa situación. Pero no debe pasar, no es algo que tuvo que pasar. En otros pueblos no ha pasado, hay pueblos donde la lengua está muy viva. Pero en otros pueblos los bullies han ganado. Ahorita en Estados Unidos un bully ha ganado. ¿Por qué no podemos ver que a veces en la historia pasa eso? A veces los bullies ganan. Y en cada pueblo donde hay una lengua moribunda, donde hay pocos abuelos que saben hablar la lengua, ahí les muestro un pueblo donde en algún momento o varios momentos los bullies han ganado. Y quizás debo poner la culpa donde realmente va,
que es con esos bullies ignorantes. Lo que necesitamos es una revolución mental donde nos damos cuenta que los bullies son los ignorantes. Es mejor ser bilingüe que monolingüe. Es mejor saber 2 lenguas que una lengua. Es malo perder una herencia cultural, una herencia lingüística. En ese mismo pueblo hablé con un señor que básicamente se había olvidado del zapoteco y nos contaba cómo en sus tiempos los maestros les decían que deben dejar el zapoteco porque él decía que se les iba a turbar la lengua. Y es que esos maestros no tuvieron razón. Hablar más de una lengua tiene beneficios cognitivos. Y a ver qué tal. Sí, él y todo el pueblo dejaron la lengua, pero ¿qué han ganado? El mundo occidental, ¿qué les dio a cambio? A cambio de abandonar la lengua, ¿qué beneficio les rindió? Yo honestamente no veo ningún beneficio. No creo que y otros pueblos donde la lengua es moribunda, no creo que son pueblos más ricos. No creo que la gente realmente es más privilegiada de ninguna forma. ¿Qué han ganado? Yo no creo que han ganado nada, pero han perdido algo muy valioso. Porque los bullies les convencieron a abandonar lo mero bueno que tenían. Bueno, ya conté lo que más quería compartirles, pero creo que es importante que todos tengamos empatía para los últimos hablantes. Seguramente tengo antepasados que también fueron últimos hablantes de sus lenguas, ¿no? Quizás tenía antepasados que hablaban huelga irlandés en una época donde se iba dejando y nunca me tocó conocerlos a ellos, pero quizás vivieron algo semejante, no sé, pero creo que es algo triste y creo que tenemos que ponernos bravos y valientes a defender las lenguas y defender los hablantes también. Hay que tener empatía y respeto para estos señores porque han vivido cosas que no a todos nos va a tocar vivir, pero son experiencias fuertes y hay que apoyarlos y hacerlos sentir el aprecio por su habilidad como gente bilingüe. Bueno, eso es lo que quería hablarles hoy. En otra ocasión les hablo sobre alguna otra cosa. Ok, hasta luego, saludos.